Saludos, mi nombre es Víctor Manuel Márquez Espinal, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Tecnológica de Santiago, TESA. A continuación estaré presentando varias informaciones sobre minería de datos, varios subtemas de gran importancia. La minería de datos es el proceso de hallar anomalías, patrones y correlaciones en grandes conjuntos de datos para predecir resultados. O sea, que es una disciplina que busca descubrir patrones y tendencias e información útil en grandes conjuntos de datos. Fase del proceso de minería de datos. Recolección de datos, que consiste en obtener información de diversas fuentes como base de datos, sensores, etc., para el análisis. La importancia de la recolección de datos es la calidad de los datos que afecta a los resultados del proceso. Preprocesamiento de datos. Se limpian y preparan los datos eliminando errores, duplicados y valores faltantes. El objetivo de preprocesamiento es la limpieza y la transformación de los datos. O sea que su función es garantizar que los datos sean consistentes y utilizables. Exploración de datos. Análisis inicial de los datos. Se analizan los datos con estadísticas y visualizaciones para encontrar patrones y relaciones. Los beneficios son muy importantes, ya que ayuda a entender los datos y a generar hipótesis para poder determinar el resultado. Modelado. Se aplican algoritmos, calificación, regresión para construir modelos predictivos o descriptivos. De eso trata el modelado. Construcción de modelos predictivos. Bueno, su propósito es para resolver problemas o responder preguntas específicas. Evaluación. Se mide el rendimiento del modelo utilizando métricas como precisión o error, asegurando su efectividad. Como dice aquí, validación de la precisión del modelo. O sea que su función o meta es verificar que el modelo cumple con los objetivos planteados. Y por último, despliegue. El despliegue se encarga de que los resultados se apliquen en el entorno real para tomar decisiones o mejorar procesos. Un ejemplo sería enviar ofertas personalizadas al cliente según el modelo. Recolección de datos. En esta serían dos: fuentes internas y fuentes externas. La fuente interna, la base de datos de la empresa, sistema de gestión y registro de transacciones. Y fuente externa son los datos públicos, redes sociales, sensores, información y etcétera. Reprocesamiento y exploración de datos. Y aquí tenemos limpieza, reducción, transformación. La limpieza viene siendo la corrección de errores, eliminando todos los duplicados. En la transformación es la conversación de datos a un formato más común. La reducción se encarga de eliminar los datos irrelevantes. Algoritmos y técnicas de minería de datos. Regresión, que es una técnica utilizada para predecir un valor numérico basado en datos históricos.
Este analiza la relación entre una variable dependiente y uno o más independientes. Como dice aquí, predicción de valores continuos. Un ejemplo podría ser predecir los ingresos mensuales de una empresa en función de la venta pasada, ya que esto utiliza un algoritmo para poder determinar el proceso. Agrupamiento. Consiste en dividir un conjunto de datos en grupos donde los elementos dentro de un grupo sean similares entre sí y diferentes de otros grupos. Un ejemplo sería segmentar clientes según su comportamiento de compra. Ya para eso se utiliza el algoritmo. Clasificación. Se utiliza para asignar categorías predefinidas a nuevos datos, basándose en un modelo entrenado con datos etiquetados. Como dice aquí, categorización de datos en grupos. Un ejemplo sería identificar si un correo es spam o no. Reglas de asociación. Descubrimiento de relaciones entre variables. Este se encarga de descubrir las relaciones entre variables, identifica relaciones o patrones frecuentes entre el conjunto de elementos dentro de los datos. Este es útil para analizar los mercados y recomendaciones. Un ejemplo sería cómo descubrir que los clientes que compran pan también suelen comprar mantequilla. Un ejemplo sencillo. Bien, aquí vamos a ver las herramientas y software para minería de datos. Aquí estaría RAD y Miner, que es una plataforma de minería de datos y aprendizaje automático con interfaz gráfica intuitiva. Este no requiere programación, también ofrece integración con base de datos y es una herramienta avanzada de modelado. Este programa se usa más para análisis predictivo, segmentación de clientes y etc. WCAT. WCAT es una herramienta gratuita enfocada en el aprendizaje automático y análisis de datos. Este incluye un algoritmo de clasificación, represión y agrupación. Su uso es ideal para principiantes en minería de datos académicos. Herramienta de código abierto con amplia gama de algoritmos. En eso sería WCAT. Canimet, plataforma modular para análisis de datos. En Canimet se puede decir que es una plataforma de código abierto para análisis de datos que utiliza un enfoque basado en flujo de trabajo. También que es flexible y altamente personalizable con nodos preconfigurados. Esta se utiliza para limpieza de datos, análisis predictivos y modelado. Y por último, el lenguaje de programación Python, que sería de lo más utilizado y de lo más versátil. Python es un lenguaje de programación muy utilizado para minería de datos debido a su flexibilidad y amplias bibliotecas. Python se utiliza para el desarrollo avanzado y análisis predictivo y visualización personalizada. Es muy bueno Python, se lo recomiendo.
Aplicaciones y casos de usos de minería de datos, negocios, salud, finanzas. Bien, en negocio, la minería de datos ayuda a mejorar estrategias empresariales mediante el análisis de clientes, ventas y tendencias. Análisis de clientes, segmentación de mercado, el uso más frecuente que se le da en un negocio, por ejemplo, un supermercado que utiliza una minería de datos para identificar qué productos se compran juntos y optimizar la disposición en las góndolas. Bien, en el área de la salud, Python se utiliza para analizar grandes volúmenes de datos médicos, optimizando diagnósticos y tratamientos. Por ejemplo, algunas aplicaciones que se utilizan para la predicción de enfermedades, también para la identificación de factores de riesgo en los pacientes. Y también se suelen utilizar para el descubrimiento de medicamentos a partir de genómicos. Un ejemplo de caso que puede suceder en un hospital analiza historiales médicos para predecir ataques cardíacos en pacientes en alto riesgo. Eso sería un ejemplo para qué se podría utilizar dicha aplicación. En el área de finanzas, bien, aquí es muy importante, ya que se utiliza para la detección de fraudes y gestión de riesgo, y aquí protegería la parte ya empresarial y también protegería a los clientes. En este sector, la minería de datos se utiliza para identificar patrones en transacciones y gestionar riesgo. Como mencioné anteriormente, se utilizan aplicaciones para detención de fraude, evaluación de riesgos de crediticios y etc. Un ejemplo sería un banco que utiliza una minería de datos para detectar transacciones sospechosas y así prevenir fraude en tiempo real. Conclusiones y recomendaciones. Aprovechar el poder. La minería de datos puede revelar información valiosa sobre la toma de decisiones. Se puede decir que la minería de datos permite transformar grandes volúmenes de información en conocimientos valiosos que ayudan a tomar decisiones estratégicas a dicha empresa. Adoptar una cultura de datos. Es fundamental integrar la minería de datos en la estrategia empresarial. Para minimizar el impacto, las organizaciones deben fomentar una mentalidad basada en el análisis y uso de datos en todos los niveles. Por eso es recomendable promover la colaboración entre equipos y garantizar que todos comprendan la importancia de los datos. Y por último, impulsar la innovación. La minería de datos puede identificar oportunidades que impulsen la innovación en productos, servicios o procesos. Por eso se podría decir que es recomendable usar los hallazgos para desarrollar nuevas soluciones y mantenerse competitivo en el mercado. Bien, espero que les haya gustado el video, eso sería todo. En resumen, la minería de datos no solo mejora la eficiencia, sino que también abre camino a nuevas posibilidades. Adoptar este enfoque puede marcar diferencia en el éxito en cualquier organización. Espero que se hayan llenado de mucho conocimiento y le haya sido de mucha ayuda este video. Muchas gracias.